Hoy durante el día fue 26 de Iyar y fueron 41 días del Omer. El Ayom Yom dice así. En la Torá hay distintas mitzvot. Está la mitzvah de Ahavat Israel, del amor al prójimo. Ahora, ¿qué pasa si uno ve que el prójimo no anda por el buen camino? La Torá dice, ojeach tojiach etamiteja, que uno no puede mirar para el costado. Uno tiene que reprochar, estoy hablando textualmente, ahora sí ya vamos a analizar, al compañero. Reprochar has de reprochar a tu compañero, o reprender. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Dice así. Vamos a poner los anteojos porque está muy chiquito esto. Ahora sí. Antes de la ordenanza, toqué acá, ahí está. Antes de la ordenanza de has de reprender, está escrito, velotisnae tajija, no odies a tu hermano. O sea que una cosa viene enganchada con la otra, no podemos sacar las mitzvot fuera de contexto. Esta es una condición sine qua non para reprender. O sea, no podés ir a reprender a tu hermano. Vieron como uno que está esperando que el otro pise el palito para darle con un caño. ¿No es cierto? Para reprenderlo. No, no ese es el camino. Dice, no odies a tu hermano. Esta es una condición sine qua non para reprender. Si uno tiene algo con el otro, no puede ir a reprenderlo, a reprocharlo. No estás en condiciones. Luego está escrito, velotisa alabjet, y no cargues sobre él pecado. Y explica entonces, si la persona, si la reprimenda no surtió efecto, sin duda tú eres el culpable. ¿Qué tal? Pues tus palabras no surgieron del corazón. Los sabios dicen, varima yotzim min alev, palabras que salen del corazón, nichnasim el alev, penetran dentro del corazón que lo escucha, upoalim peulatam, y logran su objetivo. Entonces, si no fueron palabras que salieron del corazón, entonces mejor no reproches a nadie, no reprendas a nadie. ¿Está bien? Para poder ir a reprender al otro, uno tiene que estar en condiciones de hacerlo. Tiene que estar a la altura de las circunstancias. Pero aprovechar la movida para pegarle con el palito al otro, eso no es una mitzvah de la Torá. La Torá te dice todo lo contrario, porque el objetivo de reprender al otro, ¿para qué es? Para que el otro se enderece. La semana pasada, uno de los videitos que mandamos, no sé si lo recuerdan, que había un rabino que se llamaba Tzvi Grimlat, alaba Shalom, de Kfar Jabat. Era un Yerushalmi, pero después vivían en Kfar Jabat, era un gran educador. Uno de sus hijos, Naftoli, era compañero mío, después tenía otro homenaje, Moto Pérez, muchos hijos, Baruch Hashem. Y él, cuando el Rebbe lanzó, y eso es lo que dice en el video, pues simplemente lo refresco para ver lo que el Rebbe le dijo ante una pregunta que le hizo. Él le contó que cuando el Rebbe lanzó la Mitzat Filim, la campaña de los Tefilim, entonces ellos empezaron a recorrer un montón de kibutzim, y se entiende que especialmente en los años 60, 70, los kibutzim no estaban muy cerca del tema de los tefilim, o del tema de recibir a Hasidim. Sin embargo, ellos iban, ¿qué tal, José? Ellos iban y hacían, en esa época se hacía algo que se llamaba Erev Jabat, una noche con Jabat, un encuentro con Jabat. Entonces iban Hasidim y cantaban melodías y bailaban y contaban la historia del hasidismo y la historia de, creo, canciones en ruso y cosas tradicionales. Y realmente
emocionaba a la gente y los atrapaba a la gente, por más alejados que estaban, por más que eran Yehudim que en principio estaban, digamos, como lo que se llamaba la izquierda. Hoy pienso que la izquierda no es izquierda, personalmente, ¿no? O por lo menos la mayoría, pero en aquella época eran gente que estaban en los kibutzim, y los kibutzim funcionaban en ese camino. Sin embargo, recibían a los hasidim muy bien. Entonces, una vez viene alguien y le dice al rabino Greenblatt, Tzvi Greenblatt, justo se llamaba parecido a nuestro Sheliach HaRashi, le dice, escúchame, era una época donde la gente no entendía el mensaje del Rebbe. Entonces le decía, escúchame, vos al kibutz, ¿qué vas a hacer ahí todo un Erev Jabá, toda una performance para que la gente vea lo que es el hasidismo, esto? Tenés que ir y decirles que hay que cumplir Shabbat, que hay que comer kasher, y qué sé yo, y hay que educar bien a los hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué le vas a... Vos vas ahí a contarle, vengan, pónganse tefilín, vamos a poner una mezuzá. ¿Qué tefilín? ¿Qué mezuzá? Dale con un caño, mira, no comen kasher, no cuidan Shabbat, no, todo mal. Entonces este rabino, Tzvi, cuando entró a lo del Rebbe, le comentó lo que la gente decía. Y el Rebbe le dijo algo maravilloso. El Rebbe dice, si se hace de esa manera, estás construyendo la pared más alta que puedas construir para alejar a esta gente. En vez de tender puentes, está poniendo una pared no sé, de 10 centímetros de espesor o de 20 centímetros de espesor. Los perdiste para siempre. Una mitzvah lleva a otra mitzvah. Y eso es lo que dice acá el Ayom Yom. El Ayom Yom nos está diciendo, hay que acercar a cada Yehudí, pero ojo, atenti, si vos tenés algo contra él, mejor callate la boca, mejor no digas nada. No es este el momento. Déjalo, que siga con lo suyo. ¿Por qué? Porque si uno se lo va a decir en el momento que hay una discordia, el otro no lo va a recibir, no lo va a recibir bien, al contrario, va a ser peor. Entonces, las mitzvot hay que entenderlas, no hay que profundizar en las mitzvot de la Torá, no se las puede leer en forma literal. No decir, la Torá me obliga a ir a reprenderte, a reprocharte porque estás comiendo no kasher, o porque estás profanando el Shabbat, o porque estás haciendo por este filismo, o por lo que sea. No ese es el camino. El camino es con Abat Israel, con amor al próximo. Y si no van a salir palabras que salen del corazón, be quiet, cállate la boca, no digas nada. Check it. Bueno, eso con respecto a la Yom. Hay un tema que realmente podríamos hablar horas y horas, y seguro que cada uno podría contar anécdotas al respecto, que es, que digamos, vamos a poner el título, el Ainara, el mal de ojo. Y vamos a conectarlo con la parshá de la semana. ¿Qué pasa si tenemos un hijo, un nieto que es sobresaliente? Que el pibe es una luz. ¿Lo exponemos o lo escondemos? O sea, le mostramos a todos, mirá qué inteligente que es mi hijo, o lo guardo, lo meto abajo de la mesa, abajo de la cama para que nadie lo vea. Había un tipo, yo la verdad que lo googleé porque no conocía, que se llamaba Sami Ofer. Pero antes de esto, la pregunta es, ¿el Ainara, el mal de ojo, realmente existe o no existe? ¿Nos daña o no nos daña? Y si nos daña, ¿cómo nos liberamos de esto? Había un señor, un multimillonario en Israel, que el tipo estaba con el petróleo, con industria química, se llamaba Sami Ofer. Lo pueden googlear, falleció ya hace unos años. Y este hombre era multimillonario, uno de los tipos más millonarios de Israel. No solamente eso, era de los tipos más millonarios del mundo, más rico del mundo. Aparecía
en las revistas, esta revista donde están los rankings de los millonarios. Y una vez él puso Fortune. plata para... ¿eh? Fortune. Sí, tal cual. Entonces, Forbes, Forbes. ¿no? Forbes. Forbes. Sí. Entonces, él puso plata incluso para el Museo de Israel. Museo de Israel, entre paréntesis, cuando estuve ahora en Israel, fui con mi señora, fuimos a visitar el Museo en Israel, a en Jerusalén, muy, muy interesante. Y resulta que puso mucha plata y pusieron un cartel, digamos, este área, este ala, fue donado por Sammy Ofer y familia, qué sé yo, y empezó a recibir críticas por todos lados. Todos lo criticaron, mirá, la plata la hace cayer, no lo hace cayer, hasta tal punto que el tipo creo que sacó la donación de ahí. Dijo, yo tengo que tener problemas, todo el mundo habla mal de mí. No solamente eso, entonces, fíjense, voy a traer primero algunos casos verídicos que tienen que ver con este tema del Ain Hara. Había un rebe de Gur, de la dinastía Gur, que se llamaba, conocido como el Pnei Menachem, Pinchos Menachem Alter, así se llamaba. Primero fue Rosh Yeshiva, de la Yeshiva de Gur, y después fue rebe de Gur, cuando falleció, no sé si era hermano o alguien de esos. Entonces, ellos, la gente de Gur, estudian todo el Talmud Yerushalmi. Está el Talmud Babli y el Yerushalmi. Ellos lo estudian así sistemáticamente. Y cuando terminaron de estudiarlo, cuando terminan, hacen un sium, se termina de estudiar. Este Repinjos Menachem Alter le pregunta al Rebe, ¿hacemos algo con mucho pirsum, algo bien grande? O por ahí no conviene por la Inará, por lo que sea, por ahí no conviene hacer algo tan grande, por ahí conviene hacer algo más chiquito. También preguntan por qué vieron que están las lujot, las lujot, las tablas de la ley. Dicen los sabios que las primeras tablas de la ley también recibieron, fue como por una Inará que se rompieron, de los ángeles. Los ángeles preguntaron, ¿acaso les correspondía a los Yehudim recibir la lujot? Otro caso más. Le preguntaron al Rabo Badia Yosef. El Rabo Badia Yosef era un gran posek, un gran rab de los Sefaradim. Y llegó a ser el Rishon LeZion, en su época llegó a ser el Rabba Rashi de los Sefaradim. Y le preguntaron a él, había un muchacho que se casó con una chica, normal. Y después el novio, el marido tenía un hermano y la mujer tenía una hermana. Y le fueron a preguntar a Rabbi Obadia si casarse, dos hermanos con dos hermanas, porque aparte una tradición que viene de Rabbi Yehuda Hasid, que dice que dos hermanos que eran Ashkenazim, pero dice dos hermanos con dos hermanas que no se casen. Después vamos a desarrollar esto un poquito. ¿Cómo funciona esto? Vamos a mirar qué dice la parshá de la semana. La parshá de la semana cuenta de que hay que contar a los Yehudim. Y viene Rashi, y Rashi dice, ¿sabes qué? Cuando lo vas a contar, no los cuentes 1, 2, 3, 4, 5, sino hay que poner unas moneditas en medio shekel. Cada uno ponía medio shekel y se contaban las moneditas. No hay que contar a las personas, también por el Ain Hara. De hecho, cuando hoy en día estamos por ejemplo, estamos en un minyan y queremos contar si hay 10 personas, no contamos 1, 2, 3, 4, sino contamos Oshia, et Ameja, Ubarej, et Nahalateja, Urem, Benatsem, Adolam, es un pasuk del Teilim, que lo decimos en la tefilá todos los días, tiene 10 palabras, y ahí sabemos si podemos contar o no podemos contar. Entonces, vemos que el Ain Hara es duro, más aún.
el rey David al final de sus días quería contar cuántos soldados tenía. Y le dijeron, ¿qué necesidad de contar? Que la Inará, que esto, que lo otro. Mandó a contar y tuvo 1.300.000 soldados. Así cuenta la historia. 75.000 se murieron de una magueyfá, de una plaga. Ah, la pelota. Se ve que el Ainará funcionó. Entonces, el versículo dice, Rashi, ¿por qué dice, basado en el versículo, por qué se contaba con las moneditas? Porque el hecho que ponemos las moneditas, eso anula el Ainará. El Ainará está, pero lo anula. Si miramos en Pirkei Avot, en distintos lugares, vamos a ver que a veces dice Hain Ra y a veces dicen Hain Ara. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno está en femenino y otro está en masculino. Entonces, uno, que esté masculino y femenino, se hace una serie de estudios, que cuando alguien, la parte femenina, representa cuando alguien ve a alguien, a otro, que el otro cambió el auto, se compró una casa, hizo una fiesta muy linda de casamiento, etc. Esto le provoca envidia, y esto trae, o sea, no da lugar al otro. Si yo no lo puedo hacer, ¿cómo puede ser que el otro lo pueda hacer? Entonces, explica uno de los libros, no recuerdo ahora quién es el autor, uno de los Farim explica, dice así, cuando la persona haya ainará o no haya ainará, funciona o no funciona. Entonces explica así, cuando una persona demuestra su envidia para con el otro, hasta tal punto que no le da lugar al otro, este pensamiento sube a los cielos y llega a los ángeles, a los malajim. ¿Qué hacen los malajim? Los malajim dicen, a ver, vamos a ver qué pasa con este. A ver, que tiene una fiesta faustuosa, que cambió el auto, que cambió la casa, que cambió los muebles, que arregló esto, lo otro, que se fue de viaje, lo que sea. Entonces los malajimas se agarran, abren los libros, los farim, y empiezan a mirar a ver cuál es el récord de esta persona. Y ahí encuentran que este tipo una vez tenía que darse de acá y no la dio, o sea, todos los defectos o los errores que cometió, que todos cometemos errores. Entonces no es que la Inará lo miró fuerte y por eso, por eso el otro se sintió mal o tuvo problemas, sino que provocó que arriba se lo juzgue y eso le trajo los problemas. ¿Se entiende lo que dice? Cuenta que había una vez un Yehudí de 99 años, era el día de Yom Kippur, tenía 99 años y se fue a hacer tefilá fuera del Shil. Entonces le preguntaron, ¿por qué salí de Shil? ¿Por qué no entras al templo a hacer la tefilá? Le dijo, tantos años me fue bien, o sea, no tuve ningún problema, me quedo fuera a ver si todavía encuentran algo malo mío. Como diciendo, hay un maíz que pasó con el Rebbe Tzemach Tzedek. El Rebbe Tzemach Tzedek llamaba Menachem Mendel al hijo, el nieto del Alter Rebbe, tercer Rebbe de Chabad. Perdón. Cuando fueron a inaugurar el Shil de Lubavitch, en Lubavitch, en el pueblo de Lubavitch, el Rebbe entró, imagínense, estaban inaugurando la gran sinagoga de Lubavitch. Entonces, no sé si era algo fastuoso o algo como vemos que yo en Viena o en Budapest o en Praga o en Ámsterdam o en Italia, qué sé yo. No sé si era eso, pero era una gran sinagoga, la gente estaba muy contenta. Entra el Rebbe y el Rebbe le dice,
¿Qué quieren que les hable algo de Torá o quieren que les cuente una historia? Los Hasidim me entendieron que si el Rebbe les está ofreciendo contar una historia, entonces entendieron, los Hasidim son inteligentes, entendieron de que el Rebbe quería contar el maíz. Entonces le dijeron, Rebbe, queremos el maíz. El Rebbe empezó a contar un maíz. Había una vez, hace muchos años, 200, 300 años atrás, había un tipo que era un Yehudí. Este Yehudí era, digamos, un terrateniente que tenía muchos campos, tenía muchas propiedades. Entonces tenía dentro de sus inquilinos, tenía una mujer, no sé si era viuda, seguramente era viuda, divorciada, con varios hijos. Normalmente la renta se pagaba por año. Cuenta el Rebbe, pasó un año y este hombre no pagó la renta. Perdón, la mujer no le pagó la renta al hombre. Bueno, el hombre dijo, bueno, no puede pagar, no tiene, que esto. Esperó otro año más. Llegó el segundo año y la mujer de vuelta no paga. Lotería, pobre. Entonces le dice a la mujer, mirá, si no vas a pagarme, me debes el el año anterior, me debes este último año, si no me pagas, te voy a tener que pedir que desalojes la propiedad. La mujer no sabía lo que hacer, fue a lo de su Rebbe. Parece que era el Rebbe de Rugin, Rabbi Israel de Rugin, así lo escuché. Entonces el Rebbe de Rugin, cuando escuchó a la mujer, me quieren desalojar, el Rebbe fue a hablar con el hombre y le dijo, escúchame, aguantalo un año más, la mujer te va a pagar. Pero pasó un año y no pagó. Otro año, de vuelta, la misma historia. Tampoco pagó, fue a lo del Rebbe, el Rebbe fue a lo del tipo, y el Rebbe lo convencía para que lo deje otro año. Y así pasaron unos años, hasta que un día el Rebbe se cansó. Perdón, no el Rebbe. El Gvir, este rico, el propietario, se cansó y le dijo a la mujer, ya está, listo, join, han buscado otro lugar para vivir. Pasaron los años, el hombre estaba ya mayor, y su alma se elevó al cielo. Todo esto lo está contando el Rebbe Tzemach Tzedek, delante de los Hasidim. Su alma se elevó al cielo. Cuando están ahí, el tribunal celestial está verificando la hoja de este hombre, ¿dónde lo mandamos? Porque él era un hombre que había hecho muchas mitzvot. De hecho, a la mujer esta la tuvo 3, 4, 5 años sin cobrar un mango. Entonces dicen, a ver, vamos a mirar. Ah, acá está escrito que vos desalojaste a una mujer, a una viuda con sus hijos. Esto es gravísimo. Entonces él le dice, ¿pero qué quieren de mí? Yo la aguanté varios años, ya está. Uno necesita, ustedes saben, cuando alguien tiene una propiedad, quiere cobrar el alquiler, y si no lo cobra, esto le produce sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces él le dice, no, te vamos a salir culpable. Entonces él empieza a decir, no, pero ustedes no entienden, ustedes están ahí en el cielo, pero si estarían en la tierra pensarían diferente. Entonces está bien, el Tribunal Celestial dijo, perfecto, vamos a llamar al Rabbi Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch, que también ya estaba fallecido, ¿no? Lo llaman a Rabbi Yosef Karo estudia el caso y le dice, el veredicto es culpable. Entonces el hombre se pone duro y dice, no, él qué sabe, él estaba en los libros, aparte él ya vive hace como 200 años que vive acá en el cielo, él no sabe lo que siente una persona, lo que realmente la persona sufre en los momentos estos tan difíciles. Entonces, queremos que me tiene que juzgar alguien de acá, alguien de carne y hueso, alguien que pueda pasar por esto. Esto es lo que le cuenta el Rebbe Tzemach Tzedek a los Hasidim. En otras palabras, nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? O sea que
que para juzgar al otro, ¿no es cierto? A veces cuando uno tiene la envidia y no le da lugar al otro, etcétera, etcétera, uno tiene que ponerse en el lugar del otro. Dicen los sabios en el Talmud, en la Mishnah, Tadimet Haberhache Taguía Lintomón, no juzgues a tu compañero hasta que no estés en el lugar de él. Si estuvieras en el lugar de él, por ahí serías peor que el otro. Fíjense qué interesante. Está el caso, estamos ahora en los días Sfirat HaOmer. En Sfirat HaOmer se murieron, dice el Talmud, 12.000 parejas de alumnos de Rabbi Akiva. Y dice que se murieron todos, eran 24.000 alumnos. Todos se murieron de Pere Quehat. Todos en una, Pere Quehat quiere decir en un año o en unos meses. O sea, no fue algo que, digamos, 24.000 personas pueden morirse en un año, 2 años, 3 años, no, todos juntos. Entonces preguntan, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Entonces contesta el Talmud, no se honraban unos a los otros, no se respetaban como uno tiene que respetar. Explica el Rebbe, ¿qué quiere decir que no se respetaban? También un problema de la gente empezó a hablar mal de los alumnos, de Rabbi Akiva. ¿Quién es este Rabbi Akiva? Que era un ignorante y en poco tiempo llegó a tener 12.000 parejas de alumnos, 24.000 alumnos, 24.000 alumnos es un número muy grande. Entonces la gente empezó a decir, ¿de dónde salió este hombre? ¿De dónde salió este tipo? ¿De dónde tiene tantos hoods para poder tener tantos alumnos y ser tan grande y tan conocido? ¿Qué sé yo, qué sé cuánto? Y bueno, y una cosa, entonces empezaron a ahondar a ver qué es lo que pasaba. Empezaron a buscar. Y cuando empezaron a buscar, encontraron que los alumnos de Rabbi Akiva no se llevaban bien entre sí. El Rebbe también explica en otras hijas qué significa no se llevaban bien, no que se agarraban a los palazos, no es que se gritaban o se insultaban todo el día, sino cada uno interpretaba a su moré, a su Rebbe, de otra manera, y uno no podía sostener que el otro no piense igual que él en lo que está enseñando su Rebbe. Eso es un nivel muy elevado. Pero la gente empezó a buscar. Pero cuando empiezan a buscar, ahí aparecen los temas. Entonces, este es el tema del Ain Hara. A ver si me noté algo más. ¿Tenemos que escondernos o no tenemos que escondernos? La realidad es que tenemos que ver cómo son las cosas, pero un yehudí no tiene que entrar en pánico. Cuando voy a responder las preguntas que hicimos antes, cuando le preguntaban a Rabo Badia y Yosef si 2 hermanos pueden casarse con 2 hermanas, dijo, hoy en día el tema del Ain Hara está debilitado. En otras épocas, cuando había Bodazara, cuando había idolatría, el Ain Hara estaba más fuerte. Hoy en día está debilitado, entonces pueden casarse. Parte de ellos son sefaradim y el decreto fue de Ashkenazim. La realidad es que, por lo que tengo entendido, para nosotros los Ashkenazim, si hay 2 hermanos casados con 2 hermanas, que no vivan en la misma ciudad, preferiblemente, o en el mismo barrio, que vivan en 2 comunidades diferentes, justamente por la Inara. Y así también cuando le preguntaron al Rebbe si hacer una fiesta muy grande cuando se terminó de estudiar el Talmud Yerushalmi, el Rebbe dijo que la hagan y que la hagan con toda la fuerza. Y dice, el Ain Hara puede haber cuando hay 600.000 personas, como se contó en la parashá de esta semana, que los Yehudim eran aproximadamente 600.000, los mayores de 20 a 60, los que salían al ejército. Así que 600.000 personas no va a haber, o sea que lo pueden hacer perfectamente. La realidad es que uno no tiene que tener miedo. Uno tiene que fortalecerse en las mitzvot. Cuando uno se fortalece en las mitzvot, no tiene miedo ni de la Ain Hara, ni de ninguna otra cosa. No tiene que tener cuidado. Tampoco hay que ir a contar a todo el mundo todo lo que uno tiene. ¿No es cierto? No es necesario contar a todos. Uno tiene que saber a quién contar y a quién no contar. Pero uno sabe, el Yehudí tiene que saber que si estamos fuertes en Torah y Mitzvot, nada nos va a hacer daño. Y acá algo muy interesante.
¿Qué aprendemos de la sefirá, de la cuenta? De la cuenta, fíjense, cuando se contaba a los Yehudim, se contaba cada uno y uno, y así se llegó a la cuenta final. ¿Qué aprendemos de esto? Así trae creo que el Ramban y otros. Aprendemos de esto que cada uno es un mundo entero. Cada uno es uno. No estamos contando a granel y los vendemos a granel. Cada uno es un individuo y cada uno tiene una misión que cumplir y cada uno es importante. Por eso es lo que aprendemos de la cuenta. Y fíjense, vamos a terminar con algo bueno. En la Torá nos cuentan parejas de hermanos que tenían problemas. Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Isaac. Sin embargo, cuando Jacob fue a bendecir a los hijos de Yosef, Efraim y Menashe, ¿se acuerdan que Yosef le puso uno a la derecha y otro a la izquierda y Jacob, perfecto, así como hizo Fernando, él cruzó los brazos? O sea que Jacob le dio las brajot más importantes, porque va a ser más grande, el hermano menor que el mayor. En ningún lado está escrito que el hermano mayor se quejó por la braja que recibió el hermano menor, Efraim y Menashe. Y cada uno pasó a ser una tribu de Israel. Y de Menashe también hubo grandes de Israel. O sea que vemos que no todo se rige por los celos, por la envidia, por no dar lugar al otro, sino al contrario, muchas veces uno tiene que estar contento por el éxito del compañero. Y seguro que este Abat Israel que tenemos que fortalecer en estos días, en los días del Omer, entonces seguro los sefaradín, por ejemplo, la mayoría o muchos ya terminaron el duelo en el agua Omer. Los ashkenazim hacemos un intervalo en el agua Omer, pero después seguimos con el duelo hasta antes de Shavuot. Así que el duelo se va a transformar en alegría, porque vamos a tener el Abat Israel, el amor al prójimo que corresponde, y esto seguro va a traer al Mashiach inmediatamente.